Muy buenas, gente. Yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. Hoy os traigo un vídeo con información útil para saber antes de leer Viento y Verdad. Este no va a ser un vídeo de lore como los que suelo subir al canal, sino que intentaré traeros toda la información que creo que puede ser interesante que recordéis de cara a la salida del libro este diciembre. Como os podéis imaginar, este vídeo va a tener spoilers de todo el archivo de las tormentas, y será inevitable hacer menciones al Cosmere y alguna que otra esquirla de otras sagas. Habrá un momento que también hablaré de una cosa que ocurre en el Metal Perdido, pero cuando llegue os avisaré por si no lo habéis leído. Lo que no vais a encontrar son spoilers de los avances, es decir, si has preferido no leerlos, no te preocupes que no te los voy a spoilear. Para empezar, si vais más o menos al día del Cosmere, os habréis dado cuenta de que los últimos libros que ha ido publicando Brandon son cada vez más Cosmere aware, es decir, con más referencias a otros mundos, sistemas de magia y así, y que no creo que Viento y Verdad sea una excepción. Así que considero que lo primero que debemos hacer es ubicar este libro dentro de la cronología de este universo. Si tomamos como referencia la línea temporal que hice en su día, Viento y Verdad se sitúa aquí, por lo que todo lo anterior puede verse referenciado de alguna forma en este libro. Pero para mí, lo más interesante es su relación con Nacidos de la Bruma. Tanto Viento y Verdad como los 4 anteriores del archivo ocurren mucho después de Era 1, los 3 primeros libros, cosa que podemos comprobar con las cartas que intercambia Hoyt con Armonía, pero ocurre poco antes de la Era 2. Aquí voy a entrar en spoilers de esta era hasta el Metal Perdido, así que si no lo habéis leído podéis saltar al minuto que os dejo en pantalla. Dicho esto, pese a que como ya he dicho la saga de Wax y Wayne ocurre después, yo creo que en este libro es posible que aparezcan dos referencias. La primera es Trell, porque como ya vimos en Brazales de Duelo, Armonía llevaba ya un tiempo peleando para contener su llegada al planeta. Considero que si volvemos a leer una carta de Hoyt con él, podría haber alguna mención de Armonía preguntándole a Hoyt si sabe algo de esta fuerza invasora. La segunda referencia es respecto a lo que vemos al final del Metal Perdido, en el epígrafe de los Sangre Espectral, cuando Almadoble, hablando sobre Dlavil y su máscara, menciona a la hermana de este, quien, en sus palabras, anda descontrolada por Roshar. Obviamente, con esa hermana se refiere a Iyatil, la líder de la rama roshariana de la organización, que responde directamente ante Kelsier, pero, por lo que hemos visto hasta ahora, no está descontrolada, parece seguir sus órdenes. Así que mi teoría es que en este quinto libro vamos a ver por qué Almadoble estaba diciendo esto sobre ella unos cuantos años después. Y es que creo que durante Viento y Verdad va a haber una especie de fractura entre los Sangre Espectral de Roshar y los de Scadrial. Pero bueno, ahora dejemos de mirar al Cosmere y centrémonos en Roshar. La información que voy a dar a partir de aquí, tanto de lugares como de personajes, es la que tenemos al final del Ritmo de la Guerra, el libro anterior a Viento y Verdad. En cuanto a lugares, este mapa, hecho por el usuario Sales SVQ de la Coppermine, nos muestra el estado actual de Roshar en lo que refiere a la guerra. Vemos en morado el territorio controlado por la coalición de monarcas, consiste básicamente en Azir y los reinos circundantes, Tailena, la parte sur de Alethkar, las llanuras quebradas y, obviamente, Uriciru. Por el lado de Odium lo tenemos marcado en amarillo, habiéndose hecho con el control de Yakebet tras la traición de Taravangian en el Ritmo de la Guerra. Y por último, tenemos en verde los pocos reinos que se han mantenido al margen del conflicto, siendo los más relevantes para la trama, Túkar, que está bajo el control del Heraldo Ishar, y Shinobar, del cual sabemos muy poco, pero que será de mucha importancia en Viento y Verdad. En cuanto al estado de la trama al final del ritmo, lo más importante, y lo que va a marcar este próximo libro es el duelo de campeones, pues Dalinar y Odium, siendo este aún Rais, acordaron que para poner punto y final a la guerra y evitar que ésta se extendiera mucho más, lo harían mediante un duelo de campeones. Y tras una negociación, estas fueron las condiciones finales. El combate será a muerte. Se celebrará en tan solo 10 días en la cumbre de Uriciru, que no sufrirá daños por parte de ninguno de los dos ejércitos hasta entonces. Cada campeón lo será por voluntad propia, y si gana el de Dalinar, Odium permanecerá atado al sistema roshariano y devolverá a la coalición los reinos de Alethkar y Erdad, quedándose con todos los otros que tiene controlados. También se comprometerá a cesar las hostilidades, mantener la paz y a no oponerse a los aliados de Dalinar ni a ninguno de sus reinos. Por otro lado, si quien gana es el campeón de Odium, él seguirá atado al sistema roshariano, pero conservando todos los reinos obtenidos, incluyendo Alethkar. También cesarán todas las hostilidades en Roshar,
pero a cambio se hará con el alma de Dalinar, convirtiéndolo en un fusionado para que lidere sus ejércitos a través del Cosmere. En cuanto a los personajes, en el archivo de las tormentas hay muchísimos, así que vamos a ver solo los que personalmente creo que vayan a tener un mayor impacto en el libro de Viento y Verdad. Empezaremos por Dalinar, que es del que ya estábamos viendo. Y básicamente, el último estado de este personaje es que firmó el acuerdo con Odium y actualmente se encuentra en Urithiru, probablemente haciendo los preparativos para dicho duelo, pues en el ritmo de la guerra dijo que su intención era ser su propio campeón. El siguiente personaje, quien ya sabemos que va a ser el protagonista de los flashbacks de este libro, es Szeth. Lo último que vimos de ese fue cuando intentó asesinar a Taravangian, pero este último acabó con Rhys y ascendió al recipiente de la esquirla de Odium, aunque esto Szeth no lo sabe, ya que después del ascenso apareció ahí el cadáver de Rhys, pero estaba tan carcomido por sangre nocturna que Szeth asumió que simplemente era el de Taravangian, que había muerto de forma normal. En cuanto a lo que le depara para el siguiente libro, sabemos que su intención es cumplir su cuarto ideal como rompedor del cielo, que es, en sus propias palabras, purgar a los Shin de sus falsos líderes, siempre que Dalinar Kholin se lo permita. Así que en Viento y Verdad lo más probable es que Szeth regrese a su tierra natal para cumplir con ese cometido. El siguiente personaje es Kaladin, que lo que vimos de él durante el ritmo es que se convirtió en radiante de cuarto ideal. Al final del libro, Dalinar le pidió que acompañara a Szeth en su viaje a Shinobar, pero dándole la misión de intentar hablar con Ishar y convencerle de que ayude a Dalinar con sus poderes. Los siguientes personajes son Shallan y Adolin, y los menciono en conjunto porque ahora mismo, al final del ritmo de la guerra, siguen ambos en Shadesmar, en la ciudad de los honores Pren, integridad duradera. Después del juicio de Adolin, el libro terminó con Velo uniéndose a Shallan y con ella declarándole la guerra a Rhys y a los Sangre Espectral. Y en cuanto a Viento y Verdad, imagino que en algún momento volverán a Urithiru, lo que no tengo claro es cómo lo harán, y si llegarán antes del duelo. Por ahora, las únicas formas de viaje rápido, digamos, que hemos visto son las puertas juradas y la potencia de la gravitación. Pero bueno, sigamos y ya que hablamos de Rhys, vamos con los Sangre Espectral como conjunto. Aún estamos lejos de saber cuáles son exactamente sus objetivos a largo plazo, más allá de sacar luz tormentosa de Roshar. Pero en este pasado libro descubrimos dos cosas muy importantes: la identidad de su líder Thaidakar y que habían mandado a Shallan a por Khalak porque él tiene información sobre cómo encontrar la gema en la que está apresada Vado Mishram, aunque el motivo para el que la quieren nos es desconocido. Seguimos, y ahora nos vamos con los cantores y los oyentes, pues en el ritmo de la guerra tuvimos un final interesante en la trama de Benli, quien traicionó al ejército de Odium y se fue a las llanuras quebradas a buscar lo que había quedado de su antiguo pueblo. Allí encontró supervivientes que habían negado a unirse al bando de Odium y habían huido, entre ellos su madre, y para su sorpresa vio que habían sobrevivido gracias a que aprendieron a domesticar a los abismoides. Benli se reconcilió con ellos, diciéndoles que había centenares de otros Spren dispuestos a vincularse con oyentes para convertirlos en caballeros radiantes. Sinceramente, en cuanto a Viento y Verdad, no sé qué impacto tendrá esto. Por un lado, me podría imaginar una situación en la que, de forma desesperada, llegaran este grupo como radiantes a ayudar a los humanos en alguna batalla. Pero siendo que solo quedan 10 días para el duelo, no creo que vayan a ser capaces de vincularse con los Spren en tan poco tiempo. Y, aunque lo fueran, lo que no les daría tiempo sería de aprender a usar sus poderes. Así que a lo mejor veremos progreso en la trama, pero seguramente quedará para el segundo arco del archivo, o a lo mejor para el final del libro si vemos las consecuencias del duelo a meses o años vista. Y yendo ahora con los villanos principales de este libro, tenemos a Moash, que lo último que sabemos es que tras ser derrotado por Navani cuando ésta se vinculó al hermano, huyó de Urithiru y se quedó ciego. Y sinceramente, no tengo mucha idea de lo que va a ocurrir con él en este libro, y más sabiendo que ahora la esquirla de Odium ha cambiado de manos. Imagino que en algún momento tendremos un último encuentro con Kaladin antes de que alguno de los dos muera, pero no sé cómo va a ser. El siguiente personaje es él, del cual no sabemos casi nada. Se nos presentó al final del ritmo de la guerra como uno de los fusionados más poderosos, un fusionado que intimidaba incluso al propio Lethian, con quien acabó al final del libro. Sabemos que siente mucho interés por los humanos, por lo que habrá que ver cómo se desarrolla su relación con el nuevo Odium. Y en cuanto al libro, yo lo veo como uno de los candidatos a ser el campeón, si no, no entendería muy bien por qué se nos presentó, pero en caso de que no lo sea, no tengo muy claro qué va a hacer Brandon con él. Y por último de los villanos, el que va a ser el principal del libro, Taravangian, quien lo último que sabemos es que ascendió, convirtiéndose en el nuevo Odium, y que recibió la visita de cultivación,
quien le dijo que le enseñaría a usar sus poderes. Se nos dejó una escena final en la que Taravangian pensó que Cultivación no era consciente de lo que había hecho, ayudándole a conseguir ese poder, pero me extrañaría mucho que fuera así, porque sabemos que Cultivación es muy planeadora. Yo creo que más allá de la trama del duelo, tendremos una subtrama para saber quién de los dos, Odium o Cultivación, es el más listo y va un paso por delante del otro. Es más, puedo ver perfectamente una trama en la que uno vaya por delante todo el libro, y al final en un plot twist se nos muestre que en realidad era el otro quien lo tenía todo siempre controlado. Y para terminar, el último personaje, que ahora mismo no creo que encaje ni con el rol de héroe ni el de villano, Hoyt. Lo último que vimos fue el epílogo en el que, por primera vez, le vemos superado, cuando descubrió que algo iba mal con Odium, que estaba distinto. Pero Taravangian, al verlo, le quitó los recuerdos de ese momento que tenía guardados en unos alientos, por lo que ahora mismo Hoyt no es consciente de eso. De cara al libro, en cuanto al tema de los recuerdos, yo imagino que en algún momento va a darse cuenta de lo que ha ocurrido, porque ya vimos que se fue de esa escena silbando y dándose cuenta que había perdido el tono perfecto que le daba la segunda elevación, lo que implicaba que había perdido alientos. Y yo creo que Hoyt es lo suficientemente listo para conectar los puntos en algún momento y darse cuenta. Luego, más a largo plazo, no sé si veremos un poco más de las intenciones reales que tiene, porque aún resuena en nuestras cabezas esa frase que le dijo a Dalinar en palabras radiantes: "No debes fiarte de mí. Si tengo que ver este mundo desmoronarse y arder para conseguir lo que necesito, lo haré. Con lágrimas, sí, pero dejaré que suceda". Y por ahora, lo único que tenemos claro es que Hoyt bajo ningún concepto va a dejar que Odium lleve su influencia a otros planetas, y hará lo que sea para evitarlo. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.